Browning era el principal director de estas películas macabras, y la Universal le contrató con la esperanza de que dirigiera Drácula. La novela de Bram Stoker había sido un éxito teatral, pero los lectores del estudio de Laemmle le advirtieron que ningún público la soportaría. Pero en 1929, el tío Carl le regaló el estudio a su hijo al cumplir los 21 años. Había educado al muchacho según el folclore alemán. A Carl Laemmle Jr. le encantaban las películas de terror. De niño le volvía loco cualquier cosa que fuera macabra o terrorífica. Así que pensó que sería una gran idea realizar películas así. Pero su padre estaba en contra. A él le parecía una idea terrible. Carl Laemmle estaba a favor del espectáculo. Aquí está en una fiesta, pero Drácula no podía considerarse un espectáculo a menos que lo interpretara Chaney. Junior podía estar al mando, pero Drácula no sería financiada sin Chaney. Paul Conner quería rodar Drácula con Conrad Veidt y Paul Lenny, pero Veidt volvió a Alemania y no regresaría hasta la guerra, cuando rodó Casablanca, y Paul Lenny murió repentinamente en septiembre de 1929 a causa de un envenenamiento de la sangre. Conner fue relegado y Junior se convirtió en productor. Fue tras el equipo formado por Browning y Chaney, y aunque consiguió a Browning, Chaney resultaba más difícil. Junior no quería al actor que lo había interpretado en el escenario y envió este telegrama a su agente: "No me interesa Bela Lugosi". Chaney se estaba muriendo debido a un cáncer de pulmón. Rodó una película sonora y murió en agosto de 1930. Chaney murió cuando yo tenía unos 10 años. Fue el fin del mundo. En ese tiempo pensé que si la muerte podía morir, y él personificaba la muerte, yo no estaba seguro. Su muerte me amenazaba. Fue la primera muerte de alguien que no era de mi familia. Fue algo terrible. Con la muerte de Chaney, la dirección tuvo que reconsiderar sus proyectos. Por primera vez, el cine norteamericano se arriesgó con una premisa excéntrica y sorprendente. Drácula era lo que parecía ser, un demonio del infierno de 500 años que chupaba la sangre, y al estudio le asustaba la idea. Sabían que la obra teatral había sido muy lucrativa, pero un estudio tras otro la había rechazado porque creía que el público no la aceptaría. Tras considerar a un buen número de actores, a Ian Keith, Paul Mooney, la Universal le hizo una prueba a Bela Lugosi. Estaba tan ansioso por conseguir el papel que firmó por un cuarto del salario del protagonista juvenil, David Manners. En 1989, David Scal entrevistó a David Manners. Me dijo que la producción estaba muy desorganizada y que los actores no se la tomaban en serio. Con la excepción de Lugosi, quien, según parece, a diferencia de un vampiro de verdad, no hacía más que mirarse en el espejo. Paseaba por el plató, frente a un espejo de cuerpo entero, embozado en su capa, repitiendo: "Yo soy Drácula". Now that you have learned what you have learned, it would be well for you to return to your own country. I prefer to remain and protect those whom you would destroy. Yo crecí en Hollywood. Mi madre era script y llevaba el guión de Drácula, y yo la acompañaba por las noches. Me sentaba encima de los ataúdes y hacía mis deberes mientras veía el rodaje. No sé cómo salieron mis deberes porque Lugosi me aterrorizaba. Estaba convencido de que él era el auténtico Drácula. Él era Drácula. Siempre se comportaba como tal. Se metió en su personaje. Me dijeron que tenía un ataúd en su habitación, aunque no sé si era cierto o no, pero eso decían. Era muy amable. Nick Webster visitó con su madre la casa de Lugosi. Recuerdo que la casa estaba pobremente iluminada, con cortinas de terciopelo. Había un aire de misterio que, como niño, yo exageré un poco. Pero lo más importante es que estar en aquella casa oscura, escuchar a Drácula y ver sus penetrantes ojos fue una experiencia aterradora.
Durante 30 años, el público había disfrutado de música en directo con las películas, y la ausencia de ella en las sonoras hizo que Drácula pareciera más espeluznante. Resulta que yo actué en la primera escena del carruaje de Drácula y dije las primeras frases del diálogo, que parece que desde entonces me convirtieron en una figura de culto. Tal vez quieran oírlas. Entre los escabrosos picos que dominaban el paso del Borgo. I say, driver, a bit slower. No, no. Must reach the inn before sundown. Uno de los lugares más agrestes y menos conocidos de Europa. Durante unos años, al principio del cine sonoro, Hollywood producía simultáneamente versiones en otras lenguas. Algunas eran en francés, otras en alemán, aunque la mayoría eran en español. Paul Conner tuvo la oportunidad de rodar la versión española de Drácula y decidió eclipsar el trabajo de Todd Browning siempre que le fuera posible. Conner estaba ansioso por trabajar en la versión española. Se había enamorado de la estrella mexicana Lupita Tovar, quien había interpretado la versión española de The Cat Creeps. Fue a ver al señor Laemmle y le dijo, el doblaje está bien, pero el primer estudio que ruede una película con los actores hablando en su idioma causará sensación. Y el señor Laemmle le dijo, ¿tiene alguna idea? Conner contrató a George Melford, un veterano director que no hablaba ni una palabra de español. Él y su equipo trabajaban de noche, cuando terminaba el equipo de Browning. Una vez estaba yo en la terraza. Salió de entre las sombras. Pero lo cierto es que nosotros trabajando de noche terminamos antes que la versión inglesa. Cuando la presentaron fue una sensación, porque todos opinaron que era más emocionante que la versión en inglés. El resultado fue una película que, a diferencia de muchas versiones extranjeras que ya se han olvidado, es superior a nivel técnico que la de Todd Browning. En el Hollywood de los años 30 existía el mito de que la cámara tenía que estar inmóvil tras las cajas de resonancia. Pero ese no fue el caso, ya que en la versión en español de Drácula, la cámara se mueve con gran fluidez, especialmente en la toma en la que aparece Drácula por primera vez. Y se utilizó una gran grúa para hacer un barrido por las escaleras desde el pie de las mismas, desde el punto de vista de Renfield, hasta el cuerpo de Drácula, que estaba de pie sosteniendo un candelabro. Es un momento sensacional, mientras que Browning consiguió muy poco con la misma escena, y en su película Drácula va bajando lentamente las escaleras. I am Dracula. Pero en la versión en español, Renfield entra en el gran vestíbulo y un murciélago casi le roza. Él da la vuelta y de pronto, frente a una enorme tela de araña, aparece Drácula. Soy Drácula. No podía usted ser más oportuno. Thanks. It looks very inviting. Out. La versión en inglés se convirtió en un clásico, principalmente gracias a Lugosi. La versión en español necesitó de una técnica más elaborada porque Carlos Villarías no podía compararse con Lugosi.
En cualquier caso, ambas se beneficiaron del original de F.W. Murnau, una copia que la Universal acababa de adquirir. Murnau captó en su película la esencia de las leyendas góticas. Murnau había sido llamado California por la Fox. Yo sabía que Paul respetaba profundamente a Murnau. Lo admiraba. Creo que, en cierto modo, siguió sus ideas. Las similitudes con la película de Murnau son más patentes en la versión en español. Lo de Drácula fue algo muy curioso, porque creo que muchos jóvenes, yo entre ellos, vivieron sus primeras emociones sexuales, porque él tenía algo, y el cuello de la chica, sus movimientos silenciosos. Hablé con varias personas del tema, hombres y mujeres, que opinaban lo mismo. Y por supuesto, él vestía de forma tan elegante y era tan digno. También las mujeres eran preciosas. Y cuando estaban con él, parecían estar en paz, descansar. Parecían muy satisfechas. Gracias principalmente a Drácula, durante la Gran Depresión, 1931 fue el único año con beneficios para la Universal. El monstruo supremo de la galería de la Universal fue el creado por Mary Shelley. Le debía mucho a El Golem, protagonizada por Paul Wegener, quien rodó 3 versiones mudas de esta leyenda judía. Accidentalmente, una niña elimina su fuente de energía. Interpretado por Charles Ogle, el monstruo de Frankenstein había aparecido por primera vez en pantalla en 1910, en una película de un solo rollo de Edison. Esto es lo único que queda de la versión de 1915 con Percy Standing. A Bela Lugosi le ofrecieron el papel tras triunfar con Drácula. El director Robert Florey rodó un rollo de prueba, pero ante el asombro de la Universal, Lugosi lo rechazó. Hizo bien en rechazarlo, porque el guión que le mostraron no era el que le dieron a Boris Karloff. El monstruo solo era una criatura que gruñía. Era una máquina de matar. No tenía el pathos que Karloff y James Whale le dieron a su versión final. En los créditos, el papel del monstruo es un misterio. El cámara Arthur Edison le dio el aire de una película muda alemana como le había pedido James Whale, al igual que el director de arte Charles Hall, quien había diseñado la mayoría de las películas de terror. Murió en agosto de 1930. Chaney murió cuando yo tenía unos 10 años. Fue el fin del mundo. En ese tiempo pensé que si la muerte podía morir, y él personificaba la muerte, yo no estaba seguro. Su muerte me amenazaba. Fue la primera muerte de alguien que no era de mi familia. Fue algo terrible. Con la muerte de Chaney, la dirección tuvo que reconstruir. El tío Cal le regaló el estudio a su hijo al cumplir los 21 años. Había educado al muchacho según el folclore alemán. A Carl Laemmle Jr. le encantaban las películas de terror. De niño le volvía loco cualquier cosa que fuera macabra o terrorífica. Así que pensó que sería una gran idea realizar películas así. Pero su padre estaba en contra. A él le parecía una idea terrible. Todd
Browning era el principal director de estas películas macabras, y la Universal le contrató con la esperanza de que dirigiera Drácula. La novela de Bram Stoker había sido un éxito teatral, pero los lectores del estudio de Laemmle le advirtieron que ningún público la soportaría. Pero en 1929, envenenamiento de la sangre. Conner fue relegado y Junior se convirtió en productor. Fue tras el equipo formado por Browning y Chaney, y aunque consiguió a Browning, Chaney resultaba más difícil. Junior no quería al actor que lo había interpretado en el escenario y envió este telegrama a su agente: no me interesa Bela Lugosi. Chaney se estaba muriendo debido a un cáncer de pulmón. Rodó una película sonora y... terrible. Carl Laemmle estaba a favor del espectáculo. Aquí está en una fiesta, pero Drácula no podía considerarse un espectáculo a menos que lo interpretara Chaney. Junior podía estar al mando, pero Drácula no sería financiada sin Chaney. Paul Conner quería rodar Drácula con Conrad Veidt y Paul Lenny, pero Veidt volvió a Alemania y no regresaría hasta la guerra, cuando rodó Casablanca, y Paul Lenny murió repentinamente en septiembre de 1929 a causa de un